Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos con un tema que sé que a muchísimos de ustedes les intriga, les despierta la curiosidad y sinceramente a mí también me ha tenido bastante absorto en los últimos tiempos. Vamos a hablar de uno de los solteros más codiciados y de las idas y venidas de su vida amorosa. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Y es que parece que su corazón ha estado haciendo un vaivén entre dos mujeres que han acaparado portadas y debates, Demet Özdemir y Dilek Leota. ¿Quién es la verdadera dueña del corazón del actor turco? ¿Hay una rivalidad secreta? ¿O es todo parte de un juego mediático? Hoy vamos a desgranar, a investigar y a intentar arrojar luz sobre este misterio. Así que si te encanta el mundo de las celebridades, los romances de película y los giros inesperados, quédate hasta el final. Y antes de sumergirnos en este torbellino de emociones y especulaciones, te recuerdo que si aún no lo has hecho, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, porque cada semana traemos contenido fresco y fascinante para ustedes. Empezamos. Can Yaman, el actor turco que conquistó corazones a nivel mundial con su carisma y su físico, siempre ha estado en el ojo del huracán mediático, y gran parte de esa atención se ha centrado, sin duda alguna, en su vida sentimental. Y es que cuando eres una figura pública de tal magnitud, cada uno de tus movimientos, cada mirada, cada declaración, se convierte en noticia. Y en el caso de Can, su relación con Demet Özdemir y, posteriormente, su supuesto romance con Dilek Leota, han sido temas de conversación constantes. Primero hablemos de Demet Özdemir. Para quienes siguen la trayectoria de Can, esta relación fue un verdadero torbellino. Ambos actores turcos compartiendo escenario en la exitosa serie Erkenci, química en pantalla que traspasó la ficción y se convirtió en un romance que emocionó a miles de fans. Los seguidores de la serie prácticamente pedían a gritos que su amor en pantalla se hiciera realidad, y así fue. Durante un tiempo Can y Demet fueron la pareja del momento en Turquía y su fama se extendió rápidamente. Eran vistos juntos, compartían momentos en redes sociales, y la complicidad entre ellos era innegable. Las revistas del corazón los presentaban como la pareja perfecta, el cuento de hadas moderno que todos anhelaban. Las fotos de sus vacaciones, sus paseos y sus salidas públicas alimentaban la fantasía de los admiradores. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones intensas a veces enfrentan desafíos. Y la de Can y Demet no fue la excepción. Los rumores de ruptura comenzaron a circular y finalmente la noticia se confirmó. Las razones exactas nunca se dijeron abiertamente, se habló de diferencias irreconciliables, de agendas apretadas, de la presión mediática, de todo un poco. Lo cierto es que el romance, que parecía tan sólido y prometedor, llegó a su fin, dejando a muchos fans desconsolados y preguntándose qué había pasado. Fue un final agridulce, una historia que tuvo un principio apasionado, pero un desenlace menos feliz de lo que se esperaba. Y aunque ambos han seguido adelante con sus carreras, la sombra de su relación aún planea en la memoria de muchos. Pero el corazón de Can Yaman no se quedó quieto por mucho tiempo. Poco después de su ruptura con Demet, comenzó a sonar un nuevo nombre en su vida, Dilek Leota. La presentadora deportiva italiana, conocida por su belleza y su profesionalismo, se convirtió en la protagonista de los titulares. La noticia de este nuevo romance causó un gran revuelo, especialmente porque era un romance transnacional, entre dos figuras públicas de países diferentes, lo que siempre genera un interés adicional. Las primeras informaciones apuntaban a que se conocieron durante un viaje de Can a Italia, o que sus caminos se cruzaron en eventos sociales. Las imágenes de paparazzi y las salidas a cenar, los vuelos entre Italia y Turquía, todo alimentaba la sospecha de que algo más que una amistad estaban haciendo. Y a diferencia de lo que ocurrió con Demet, la relación con Dilek parecía ser más pública desde el principio, o al menos, los medios se encargaron de hacerla pública con mucha insistencia. Se les veía paseando juntos por Roma, asistiendo a eventos deportivos, e incluso se rumoreaba que habían pasado tiempo significativo juntos. Lo interesante de la relación con Dilek es que, a diferencia de la conexión aparente y más discreta que tuvo con Demet, la interacción mediática con Dilek ha sido muy diferente. Ha habido momentos de negación, de evasivas y luego, de repente, imágenes que confirmaban un acercamiento. Parecía un tira y afloja, un juego de luces y sombras entre la pareja y la prensa. Algunos decían que era un romance genuino, mientras que otros sospechaban que podría ser una estrategia de marketing, una forma de mantener a ambos en el can.
Delero mediático. ¿Era amor real o una colaboración publicitaria bien orquestada? Esa era la pregunta que flotaba en el aire. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, porque la exposición de la vida amorosa de Kanyaman con Diletta Leotta ha sido, cuanto menos, peculiar. Se les veía juntos, sí, pero también había un aura de misterio. A veces parecían una pareja consolidada, y al día siguiente los rumores de crisis o incluso de ruptura salían a la luz. Se especulaba sobre infidelidades, sobre diferencias culturales, sobre la presión de ser figuras públicas tan expuestas. Diletta, por su parte, siempre se ha mostrado más reservada en cuanto a su vida personal, aunque su relación con Kan la colocó en el centro de todas las miradas. Hubo un momento particularmente llamativo cuando Kan apareció en un programa de televisión en Italia, de manera bastante directa, habló sobre Diletta. Dijo que era una mujer importante en su vida, que la quería mucho y que estaban pasando por un buen momento. Estas declaraciones fueron interpretadas por muchos como una confirmación definitiva de su romance, una forma de cerrar el círculo de especulaciones. Sin embargo, poco tiempo después, las señales de distanciamiento volvieron a aparecer. Fotos menos frecuentes, ausencias en eventos clave y la típica cautela de las celebridades ante las preguntas incómodas. La verdad, si la hay, parece ser esquiva. ¿Qué es lo que realmente sucede entre Kanyaman y Diletta Leotta? ¿Hay una conexión profunda y real, o es una relación que se construye sobre la base de la exposición mediática y el beneficio mutuo? Es difícil decirlo con total certeza. Lo que sí podemos observar es que Kanyaman, intencionalmente o no, ha logrado mantener a su público en vilo. Cada aparición, cada foto, cada comentario, se analiza con lupa. Y este juego de proximidad y distancia, de confirmaciones y negaciones veladas, es lo que precisamente alimenta el interés. Para muchos la relación con Demet Özdemir representó un amor más tradicional, quizás más puro o al menos así lo percibieron los fans. Fue una historia que nació de la pantalla y se trasladó a la vida real, y la conexión entre ellos era palpable. En cambio, la relación con Diletta Leotta se percibe como algo más complejo, más expuesto a las dinámicas del mundo del espectáculo. Es una relación que ha estado constantemente en el ojo del huracán, sometida a la crítica, a la especulación y a las opiniones de miles de personas. ¿Podría ser que Kanyaman esté aprendiendo a gestionar su vida privada en medio de la fama? Quizás está intentando proteger su intimidad de una manera diferente, o tal vez está utilizando las relaciones mediáticas como una herramienta para mantener su imagen pública. Lo cierto es que la forma en que se ha desarrollado su vida amorosa, especialmente con Diletta, ha sido una montaña rusa de emociones y teorías. Y es que al final del día, la vida de una celebridad es un escenario. Y las relaciones en ese contexto a veces se convierten en actos públicos. No podemos juzgar desde afuera la autenticidad de sus sentimientos. Lo que sí podemos hacer es analizar las señales, las apariciones públicas, las declaraciones, y formar nuestras propias opiniones. Y en el caso de Kanyaman, la verdad sobre su vida amorosa, especialmente entre Demet y Diletta, sigue siendo un enigma apasionante. Lo que queda claro es que Kanyaman es un maestro en mantener a su audiencia enganchada. Ya sea por amor verdadero o por una estrategia bien pensada, su vida sentimental es uno de los temas más recurrentes y comentados en el mundo del entretenimiento. Y mientras él siga siendo el centro de atención, nosotros seguiremos aquí, desgranando cada detalle, intentando descifrar el misterio. Para resumir, hemos viajado desde el apasionado romance con Demet Özdemir, que cautivó a miles de fans, hasta la enigmática conexión con Diletta Leotta, que ha generado innumerables debates y especulaciones. Hemos visto cómo la fama puede influir en las relaciones y cómo los medios de comunicación juegan un papel crucial en la percepción de la vida de las celebridades. La verdad revelada sobre quien ocupa el corazón de Kanyaman sigue siendo un tema abierto, pero lo que es innegable es que su vida amorosa es un capítulo fascinante en su historia pública. ¿Y a ustedes, queridos espectadores, qué les pareció esta montaña rusa de amores y especulaciones? ¿Creen que la relación con Diletta es genuina o parte de una estrategia mediática? ¿Qué opinan sobre la forma en que las celebridades exponen sus vidas privadas? Nos encantaría leer sus comentarios y saber qué piensan al respecto. Dejen sus opiniones, sus preguntas, todo lo que quieran compartir en la sección de comentarios aquí abajo. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de este tipo de contenido, y por supuesto si aún no lo han hecho suscríbanse a nuestro canal para seguir recibiendo contenido fascinante cada semana. Gracias por acompañarnos, por su apoyo constante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.